Ríos de Arica, Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario, donde estamos conversando con las personas, jugadores, jugadoras, que han hecho grande a Colo Colo en estos 100 años. Nuestro entrevistado de hoy, miren lo que le voy a decir, ¿ah? Cuando yo era chico, que fue hace mucho rato, en general en los colegios, en las escuelas, la gente decía, yo quiero ser como Caselli, yo quiero ser como Chamaco, yo quiero ser como, un tiempo después, como Vasconcelos, como Carlitos Rivas, Mario Galindo, decían algunos. Y yo en el colegio era defensa. Yo decía, yo quiero ser como Leonel Herrera. Porque Leonel Herrera, no solo en Colo Colo, después en Unión, después de nuevo en Colo Colo, después en O'Higgins, fue uno de los jugadores defensas centrales más exitosos del fútbol chileno. Con la camiseta de clubes, con la camiseta de la selección. Es difícil ser durante tanto tiempo un jugador titular. Es difícil llegar a una final de Copa Libertadores con una camiseta y 2 años después con otra camiseta. Es difícil tener las campañas que tuvo nuestro invitado de hoy, Leonel Anselmo Herrera Rojas. ¿Cómo estás, Leonel? Gusto de saludarlos. Un millón de gracias por vuestra invitación. Y bien, estamos contentos, tranquilos, que es lo más importante. Y bien de salud. Qué bueno, eso es muy importante. Yo decía que quería ser como tú cuando era joven y jugaba fútbol en el colegio, pero puta, iba a una tranca y salía yo volando. Eso a ti no te pasó nunca. ¿Cómo se arma un jugador como Leonel Herrera? ¿Cómo se arma la solidez? Porque hoy día estamos acostumbrados a esos centrales de 1,95 m, de 2 metros, 2,5 m, no sé qué, y que son una especie de levantadores de pesa. Pero ustedes eran jugadores normales, deporte, normales de físico, pero con una fuerza muy importante. ¿Cómo llegaste a hacer lo que fuiste en términos de ese Leonel Herrera que la gente lo miraba, me imagino, en la cancha y decía, no, mejor voy a ir por el otro lado? Yo creo que lo principal fue la base mía, en Tierra Amarilla, un pueblito que está al interior de Copiapó. Porque yo, aunque la gente no lo crea, yo fui minero antes de llegar acá a Colo Colo. Estudiaba en la vespertina de noche y a la vez trabajaba en el día. Entraba a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ese trabajo que yo... ¿Ese esfuerzo? Sí, mucho. Yo, estamos hablando de con 16 años, hacía la misma función de cualquier adulto en el trabajo. Crea todo, cosas de fuerza, de levantar pesos, Mira, en ese tiempo, ¿no es cierto?, había una parte que era ser carronero. Carronero significaba, ¿no es cierto?, trasladar el metal en un carro que más o menos pesaba como 700 kilos, llevarlo a un pique donde llegaba un balde, que el balde tiraba para afuera a la intemperie al metal. Claro. Entonces eso era lo que yo tenía que hacer, correr con el carro, empujando, ¿no es cierto?, y después traerlo de nuevo, y vuelta, y eso más o menos lo hacía entre 70 veces más o menos en el día. A los 15, 16 años. Claro, y cada distancia yo creo que más o menos era recorrer alrededor de unos 50 o 60 metros de distancia, donde uno tenía que trasladarse el carro, a donde tenía que ir a dejarlo uno al pique. O sea, imposible ser muy flaquito de pierna, pues tenías que empezar a generar una musculatura importante. Claro, y eso más o menos, sacando cuenta, recorría entre 5 y 6 kilómetros diarios. Ya. Estamos hablando con 15, 16 años. Entonces, había que ponerle al hombro. Y ahí, ¿no es cierto? Claro, tú trabajabas toda la contextura, no solamente las piernas, en la pantorrilla, sino que también en los brazos, porque también había que empujar el carro. ¿Y a esa misma edad ya sabías o ya empezabas a vislumbrar un futuro con el fútbol? ¿O? No. Nada. No lo soñé nunca. Pese a que, perdón, Herrera Rojas tiene en la familia un nombre histórico que es el que te trae al fútbol, po. El Gran Eladio, ni más ni menos. Pero, bueno, las cosas se van dando y creo que yo tengo la plena seguridad que yo fui guiado por alguien muy especial.
Porque si empezamos, ¿no es cierto?, a analizar desde el primer momento en que yo tuve mi primer par de zapatos de fútbol, una cosa inconcebible. Nosotros éramos 11 hermanos, mi papá más mi mamá éramos 13, mi papá obrero de una empresa minera. Entonces, era En Tierra Amarilla. Tierra Amarilla. Era imposible de que él nos pudiese comprar algo, ¿no es cierto?, más o menos caro de esa época como para por lo menos tener un par de zapatos de fútbol. Era imposible. Y miren lo que son las cosas. Un día estábamos en un paradero de micro en la misma planta, que era una micro que recorría de Copiapó a la planta y después se devolvía ahí mismo. Y un día sábado, eran como las 2 de la tarde, estábamos sentaditos ahí con 2 amigos más, y llega la micro, ¿cierto? Se bajan los pasajeros, y cuando echa la micro, la marcha atrás, ¿cierto?, los 3 al mismo tiempo vimos un billete. Y yo salto por encima de ellos. Todo tierra también, pues tierra y piedra. Pues. Entonces salto por encima de ellos, yo estaba firmado, ¿no es cierto?, en los hombros de ellos, salto por encima y agarré el billete. Que se le cayó a alguien. Vaya a saber. No, vaya a ser. Eso sí que nunca lo supe. Y con tanta suerte, pues, claro, a todo esto también, lo otro me quería pegar, pues. Claro, y Pasa el billete. amigos bueno, toda la niña y cuánta cosa. Pero bueno, me fui con ellos mismos a comprar el par de zapatos de fútbol, porque esa era la ilusión mía. Y me alcanzaba para poder hacerlo. Entonces me compro el par de zapatos de fútbol y para que no me pegase, ¿no es cierto?, me quedó un resto de plata. Me voy a una panadería, compro 1 kilo de pan, compro un salchichón, lo parto en 3 y le doy un pedazo de salchichón a cada uno, pan, nos venimos comiendo de vuelta y a la vez también con algo de billete que me alcanzó para darle. Entonces ahí ya lo dejé un poquito más tranquilo, ya no me sacaron la cresta ya, así que ya ahí pasó la cosa. Pero yo con la ilusión, ¿no es cierto?, Espérate, pero de tener llegaste a la casa deseaba. con los zapatos y te dijeron, ¿qué es esto? Bueno, ahí le tuve que contar a mi mamá y a mi papá, lógicamente. Pues, no me creía mucho, pero así obtuve mi primer par de zapatos de fútbol. Que eso después, ¿no es cierto?, empecé a jugar en una cancha de tierra, que era en Tierra Amarilla. Y claro, tú llegabas, jugabas y llegaba a mi casa. ¿Siempre como central? ¿Siempre como defensa? No, delantero. Ah, al revés. Delantero, puntero derecho, por ahí empezó la cosa, hasta que se formó una selección joven en Tierra Amarilla, y ahí me llevaron a mí o sea, me nombraron la selección, pero me llevaron de central. Ya. Entonces ahí ya empecé a jugar y a tener experiencia sin haberlo hecho nunca. Cuando jugabas con los amigos, con la gente del barrio, qué sé yo, ¿quién eras? Porque cuando uno es chico siempre piensa que es alguien, que trata de imitar a alguien, no sé, a Elías, a Sánchez, en tu época, no sé. ¿Quién En la época mía era Pirulete. Pues. Pirulete de Barrabás. Claro, Pirulete de Barrabás, fanático por esa revista. ¿Ya? Así que Pirulete, de todas maneras, porque como era el goleador. Y siempre, bueno, nosotros. ¿Y terminaste siendo Pelusa o Ciruela? Los centrales. Al final sí. Al final sí. Pero eso fue ¿No mirabas a algún jugador específico de la época? No, porque fíjate que era muy difícil de que tú te pudieras identificar con algún jugador por la parte donde nosotros vivíamos, porque prácticamente, fíjate que vivíamos al pie de un cerro. Al pie de un cerro, que estábamos más o menos a unos 3 o 4 kilómetros de Tierra Amarilla del pueblo. Y el cerro, ¿cierto?, era como en forma de una U, y ahí está inserto eso. Y ahí estaba la planta donde trabajaba mi papá, estaba la población también que le daban casas a ellos. Entonces todo se centraba ahí mismo nomás. Entonces no teníamos oportunidad de salir a otro lado, porque todo era mucho más distante. Leonel, en términos de probabilidades, que un chico, un joven como tú, llegara a ser seleccionado chileno, exitoso en su carrera, titular en Colo-Colo, finalista Copa Libertadores, titular en Unión, finalista Copa Libertadores, era 0,0005. Si es que. Sí, yo creo que el fuerte, ¿no es cierto?, de donde ya le empecé a tomar sabor y gustito a tratar de llegar al fútbol, que por lo menos uno se ilusionaba, pero sabía que era casi imposible de poder hacerlo. Pero gracias a Eladio, justamente, Eladio Rojas, que yo no lo conocía, Eladio, sabíamos que era primo. ¿Qué edad tenías tú el 62? 16 años. 16. Ah, ya era grande, o sea, Claro. viste el Mundial entendiendo de qué se trataba. No, tenía 14 años.
Pero igual, ya sabías lo que era, digamos, Ya sabía un partido de quién era fútbol. Eladio. Ya. Y nosotros en el norte no nos visitábamos. Yo no conocía a Eladio, yo no sabía que él estaba jugando en Everton, ni tampoco sabía de la selección. Pero cuando vino el Mundial del 62, ahí ya fue diferente la cosa. Este es pariente, dijiste. Claro, él es mi pariente, ¿no es cierto? Ya yo con 8 o 9 años, mi mamá me llevaba a la casa de mis tíos, de mi tío Humberto, pero el Eladio no está ahí, estaba en Santiago jugando, así que Sí, pues. tampoco lo conocía. Además de eso, que Eladio también, yo tengo varios primos que también jugaron fútbol profesional, hermanos de Eladio, Ya. como Roberto Rojas, por ejemplo, que jugó el año 66 por ahí en Colo-Colo, puntero izquierdo, Alejandro Rojas, que jugó en Everton, era mediocampista, y Raúl Rojas, ¿no es cierto?, que era un central. Todos ellos Todo hermanos de hermano. Eladio, todos Claro. hermanos de Eladio. Ya. Pero nosotros no teníamos mucha oportunidad de poder visitarnos entre la familia, así que por eso que era muy difícil de que uno pudiese hacer un enganche con alguno de ellos. ¿Y cómo llegas desde ese Juventud Planta de Copiapó a un 5 de marzo del 67 a debutar por Colo-Colo y contra River Plate por la Copa Libertadores? Porque tiene que haber sido un viaje cortito, digamos, entre que empezaste a jugar y pasó esto, fue casi al tiro. Estuve menos de un año, Menos de un año. menos de un año. Bueno, pero te cuento que cómo conocí a Eladio. Ya, Sí, adelante. ahí, ¿no es cierto?, hay un parque chiquito que está en Tierra Amarilla, y Eladio llegó con mi tío Humberto, mi tía María y todos mis primos Ya era un tipo famoso. a pasear, famoso, ¿cierto? Estoy hablando más o menos del año 66, Ah, ya, después del Entonces, Mundial. ya después del Ya, Mundial. Súper famoso, entonces. era súper. Entonces ahí yo no sé cómo, no entiendo, cómo Eladio me mandó a buscar, yo viviendo muy cerca del parque. Me manda a buscar, yo voy al parque, ¿no es cierto? Ahí están jugando su pichanguita típico ahí, su asadito. Y dentro de todo esto, Eladio me dice, mira, ¿sabe qué? Yo te voy a mandar a buscar, voy a hablar con el técnico de las cadetes de Colo-Colo para que tú te vayas a probar a Santiago. ¿Por qué Colo-Colo? Porque él está en Colo-Colo. Ya. Porque Eladio, tú sabes que de Everton, después del Mundial, se fue a River Plate, River Plate, ni más y ni después menos. volvió a Colo-Colo. Colo-Colo. Ya. Entonces, ahora, el técnico de las divisiones cadetes de Colo-Colo era don Pedro Morales. Mira. Entonces, Eladio habló con don Pedro y me pega el aviso, ¿no es cierto?, hacia el norte, porque yo estaba allá, para que yo en tal fecha me viniese a probar. Hablo con los administrativos de la mina Agustina, donde yo trabajaba, pido permiso y ellos, pero todas las facilidades, todas, inclusive aún más, me regalaron un mes de sueldo para que yo tuviese acá para O los sea, te gastos. tenían fe. Me tenían fe. Y buena también porque yo en el trabajo les cumplía. Ya. Entonces, una cosa por otra. Pero fíjate que me regalaron el mes de sueldo y yo me vengo, con la esperanza de que me dijeron, bueno, ojalá te vaya bien, pero si te va mal, tienes tu casa acá para volver a trabajar. Entonces, ya por lo menos estaba asegurado en ese sentido. Me vengo a Santiago, me vengo... ¿Conocías a Santiago? No, No. ¿Primera conocí, vez? Primera vez. Ya. Entonces ya llego a una residencial en calle Philip, donde Colo-Colo tenía varios jugadores que eran de provincia. Entonces me era mucho más fácil también hacerme de amigo de ellos. Y con tanta suerte que Roberto Rojas, hermano de Eladio, primo mío, también estaba jugando en Colo-Colo y estaba en esa pensión. Entonces tuve un apoyo grande ahí, ¿no es cierto?, para que él me enseñase todo lo que es lo que era Santiago, cómo poder movilizarme y todo eso, porque entrenábamos más o menos la misma parte. Entonces, como te digo, yo estuve un mes probándome, pero después tenía que regresar nuevamente a Tierra Amarilla. Salvo que te dijeran, quedó. Claro. Pero don Pedro Morales me dice de que en la despedida que me vaya tranquilo, que esto fue en el mes de enero, que me devolviese tranquilo, pero que más o menos en el mes de febrero, a fines de febrero o los primeros 15 días de marzo, me mandaba a buscar para que yo me fuese a integrar a las divisiones cadetes del club. Dicho y hecho. Me fui ilusionado, ¿para qué te cuento? Llego allá al norte, pueblito chico, todos plantinos ahí, y le empiezo a contar a todos los amigos y familiares que yo me venía a Colo-Colo.
pero seguí trabajando para no perder la costumbre. Y pasa febrero, pasa marzo y no pasaba nada. Po. Pueblo chico, dos amigos, ¿te imagináis todo lo que me hacían? Era mentira. Y tal por cual, mentiroso. mentiroso, ahí va, 20.000 garabatos, cuánta cuestión. Entonces estaba muy desilusionado y no sé, ahí un momento difícil. Pero un día sábado, que era más o menos como a las 3 de la tarde, estábamos jugando una pichanguita ahí en una canchita de tierra, y vino una niña, la Sarricueta, que era hija del sereno que trabajaba en la planta, con un telegrama. Chuflinga, chuflinga, chuflinga. Ya te decían chuflinga. Claro. ¿De dónde viene chuflinga? No tengo idea. Ya. No tengo idea. Traté de averiguar por todos lados y nadie me pudo contestar por qué me pusieron chuflinga. Y te quedó para siempre. Quedó para siempre. Entonces ahí la Sarricueta, cuando digo, llega con el telegrama. Esto parece una película de cine. Chuflinga, chuflinga. Los cerros Y ella- pelados, Sí. el viento, telegrama, chuflinga. Chuflinga, chuflinga, te mandan a buscar de Colo-Colo. Abrió el telegrama. Claro, yo lo leo, lo agarro pum, y salgo, pero rajaba. Así diciéndole, toma, toma. Rajado, ¿no es cierto? Y para la casa, y ahí quedó la crema, ¿cierto? Se pusieron a llorar mi mamá, mi papá. Y bueno, a la semana estaba preparando viaje para venirme Todos colocolinos, supongo. Todos colocolinos. Sí. Todos. Y ha seguido, ¿no es cierto?, la familia, y más colocolino que yo todavía, porque tengo una hija, que Missy, que no falla nunca a los partidos, bueno, para qué decirte de mi hijo. Tengo dos nietecitas, muy fanáticas de Colo-Colo también, muy fanáticas las dos. Tengo una, Ahora, no es tan común la una historia de nietecita ustedes. chiquita, digo yo, que tiene 11 años. ¿Para qué te cuento? Muy colocolina. Es que no es tan común la historia de ustedes porque es difícil que un padre sea muy importante en la historia del club como jugador y un hijo también. O sea, yo creo que tú jugaste mucho más en Colo-Colo, fuiste más importante que tu hijo, pero tu hijo apareció en uno de los goles de la inauguración, la segunda inauguración del estadio, en la final de la Copa Libertadores. O sea, metió su nombre también en la historia del club muy fuerte. Así es. No es tan común, pues. Entonces, por eso que las quiero nombrar, a la Valentina, ¿no es cierto?, la Vale, la Martina y la Mandy, que es la más chiquitita. Todas colocolinas. Todas colocolinas. Está bien, pues. No Y queda- mi hija más todavía. Entonces, bueno, todo eso me ayudó mucho en todo esto, lo que un poco se me fue la onda, pero, Sí, pero no fue una historia fácil para llegar, pues. Por eso te quiero preguntar de ese 5 de mayo del 67. ¿Qué tiene en la memoria de cuando te dicen, Lionel va a debutar? O no te dicen, fue una casualidad del partido. mira, te quiero contar otra anécdota. Yo nunca entrené con el primer equipo para hacer mi debut. Nunca. ¿No, Yo los estuve- conocías? Estuve ese año en la cadete, en la juvenil, Estamos hablando del 66. 66. Y don Pedro Morales estaba en las divisiones cadetes y el técnico del primer equipo era Paco Molina. Ya. Entonces, a Paco le salió un negocio hacia afuera y lo contrataron de México. Y se fue. Creo que se fue al América de México, ¿no es cierto? Y don Pedro lo pasaron al primer equipo. Y ahí, ¿no es cierto?, viene el partido, pero yo no tenía idea si iba a debutar o no, porque yo nunca, como te digo, nunca. Nunca yo no, había no entrenado con Yo no ninguno. conocía a los jugadores. Yo no conocía a los jugadores del primer equipo. Las oportunidades que tenía de ir al estadio me llevaban para galería, para todos esos lados, pero yo el estar cerca aquí con algún jugador, Jamás. nunca. Entonces, bueno, con otro cabro, junto con Nelson Plaza, que era un delantero que era de Antofagasta, como premio, ¿no es cierto?, por lo que nosotros estábamos haciendo en cadete, nos llevan a pasear con el primer equipo de Colo-Colo a Buenos Aires. A pasear. Yo nunca, como te digo, yo nunca había entrenado. Y cuando fui para allá, además de eso, nunca llevé mi equipo, nunca llevé mis zapatos, no tenía idea, absolutamente nada. Yo iba a pasear. Y con mi amigo también lo A mismo. conocer la Copa Libertadores, a conocer Buenos Aires, a ver el partido con Y River. mira, imagínate, el tremendo sueño.
pero sin ninguna ilusión o esperanza de poder jugar. Porque además de eso, Colo-Colo tenía a Óscar Clariá, que era central, al Chita Cruz, que era central, a José María Pires y a Hugo Lepe. Tenía 4, menos todavía. Ninguna ilusión de poder jugar. Y él llega el día del partido y yo estoy en la habitación con mi amigo ahí descansando y entra un Pedro a la pieza y riéndose me dice, ¿cómo estás para jugar anoche? Pero riéndose. Y yo, una broma, una talla, como ya lo conocía. Pues a eso vengo, como Pedro, le dije yo. ¿Para eso vine? Claro, a eso vengo. Entonces, y se puso a reír y se fue. Eso fue toda la conversación. Pero yo, una talla, una broma. Pues, ¿Tú pensando que iba a hacer esa noche después No. para salir, para conocer? Pero nada más, entonces, bueno. Y llega la hora del partido. Y el día anterior, ¿no es cierto? Porque se llegó un día miércoles y se jugó el día jueves. El día miércoles entrenaron ellos y yo tampoco entrené con ellos. Y se resintió Óscar Clariá de una pierna, de una rodilla que andaba con problemita y quedó marginado, pero tampoco tenía idea. Y al otro día del partido amaneció enfermo del estómago Hugo Lepe. O sea, queda el Chita. El Chita no, nada más, porque eran 3 centrales nomás. Ya. Así es que, bueno, y empieza la charla a la hora del partido, pues, y me nombran en el equipo titular. Yo no sé cómo me puse, no sé, pero un atado de nervios y cuánta cosa, parece que me pusieron agarrado de las mechas y haber tirado y azotado y miraba para todos lados, desesperado, no había qué hacer, te lo digo honestamente. Y así fue mi debut. De repente. Pero antes de eso, ¿no es cierto? Ya cuando da la charla y todas las cosas, vamos saliendo al túnel y me agarra el Chita, que con él iba a ser yo la dupla. Y mira, y como él es Chita, pues yo después lo conocí bien y hasta el día de hoy somos muy amigos. Mira, cabro, si no le metí a este, si no le pegáis a este otro, yo voy a llegar al camarín, te voy a sacarte a puro garabato. Más asustado todavía. Así como no conocías a los de Colo-Colo, a los de River menos. No, a nadie. No, sí, no. Era una camiseta al otro lado, ¿no? Nunca. Y fue tanto el problema que si tú me preguntas hasta el día de hoy, ¿cómo fue el primer tiempo? No me acuerdo. No me acuerdo absolutamente de nada. Nulo total. No me acuerdo de ninguna jugada, nada. Y así pasó el primer tiempo. En el segundo tiempo ya algo me acordé. Pero en el primer tiempo absolutamente nada. Y así fue. A todo esto, ¿no es cierto? El utilero, Juanito Amaya, me tenía los zapatos, me tenía todas las cositas, él ya por su lado, para callado, ¿no es cierto? Me tenía todo el uniforme que yo tenía que jugar. Espérate, y en esa época obviamente no había televisión para transmitir los partidos. No sé si habrá viajado a alguna radio o algo para relatar los partidos. ¿No tenías cómo avisar en tu casa que iba a debutar contra River en Buenos Aires por la Copa Libertadores? Me acuerdo que la primera persona que me entrevistó y estaba en Buenos Aires fue Julito Martínez. Ya. Él estaba allá y, bueno, lógicamente que después del partido. Pero un sueño porque nunca me imaginé debutar de esa forma, sin jugar nunca con el primer equipo. Y con el resultado también, porque fue a favor, porque empatamos 1-1. Claro. Y esto para mí era un... Tienes que haber jugado muy bien tú, porque empatar a 1 con River en Con Buenos River, Aires... sí. en Copa Libertadores. Mira, fíjate que íbamos perdiendo 1-0, y faltaban muy pocos minutos para terminar el partido. Me acuerdo de la jugada clarita así, que fue Mario Moreno, ¿cierto? Que se viene por el lado derecho, se la pasa al Negro Virú, que está fuera del área. No, miento, a Chamaco. La toma Chamaco, la tira por la izquierda, ¿no es cierto? Entra el Negro Virú como puntero izquierdo, hace el centro atrás y el semicírculo del área viene entrando Chamaco. Y de primera le pega a la pelota pega en un palo, pasa por detrás del arquero de ellos, pega en el otro palo y entró. ¿Qué mejor? ¡Ay! La alegría fue inmensa, grande, y así terminó el partido 1-1. Extraordinario. Qué manera de debutar, ¿eh? Sí. Todas tus historias tienen que ver un poquito con cosas
no tan comunes, po. Correcto. Con cosas, como decía, que al principio da la sensación de que alguien te tocó con una varita mágica para decir, este gallo es un elegido, sin lugar a dudas. Sí, de Ya, todas maneras. y en esos primeros años, del 67 al 74, 8 años, la primera etapa en Colo-Colo, lejos lo más importante es lo de la Copa Libertadores del 73, seguramente. de todas esa maneras, campaña. sí. ¿Ese es el mejor equipo en el que ha estado? Mira, según la historia hasta ahora, ¿cierto? Se dice eso, pero yo sigo creyendo que el 91 fue el mejor equipo. No, Porque, pero porque salió que tú hayas estado. que yo había estado. Sí, El 73. sí, Sí, lejos. el 73 y el Jugaban 70. de memoria. Y en lo que nombraba también Nero Vasconcelos, 79, 79, un equipazo también. Hablemos de los centrales. El 73, dupla permanente en la selección en Colo-Colo, después en Unión, Rafa González. 79, Atilio Herrera. Después en la última etapa, Oscar Rojas. Me imagino que con el que mejor te entendía era con Rafael, ¿o no? Porque estuvieron más tiempo juntos. O Así no es, necesariamente. Pero estuve con Carlos Soto también Ya, y terminé el año con Elías Figueroa. mira, Cuando se retiró el 82, claro. hacíamos dupla los dos. Pero las más largas fueron Rafael La más larga de González. Rafael González. Lógicamente Atilio que, claro, con el Rafa me entendía mejor porque nacimos en las divisiones inferiores. Yo salí un año antes que él, pero estuvimos ahí en la división inferior y después ya seguimos juntos varios años. Entonces, por eso que para mí, ¿no es cierto?, pues, realmente tuve compañeros muy buenísimos, muy buenos en la posición, como en el caso del Rafa, pero también tuve a Oscar Rojas, tuve a Atilio Herrera, está Elías Figueroa, Flaco Garrido también, que yo jugué con él de central. Sí. Claro, alcancé a jugar con él. Hasta, hablaban hasta harto? Jaime Pizarro Mira, también. ¿se hablaban harto con el Rafa González o ya se conocían tanto que no había necesidad? Poco. Yo me mataba de la risa con él porque cuando estábamos juntos así, por ejemplo, y hay un rival medio complicado, entonces, Rafa, pégale a y dale nomás. Y me miraba y se reía, pues, no sentía la marca de como la hacía yo. El Rafa era elegante, jugando, claro. Claro, igual que a Mario Galindo por el lado derecho, lo Claro, mismo. claro. No, pues no, en ese caso, en ese sentido no me hacían caso, así que... Pero Y eso te obligaba a ti, porque tú no querías, te obligaba a ser un poco más duro. tenía que hacerlo. Sí, no quedaba otra. No, pero lo bueno, fíjate que dentro de las posiciones, lo bueno es que nosotros nos manejábamos y nos hacíamos caso, que era lo principal. Si un jugador estaba mal en una posición, lo corríamos a otro lado y cambiábamos ahí, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, cuando me tocaba jugar con el Rafa por el lado izquierdo, el Loco Páez, de 6, estaba Mario Galindo, ¿no es cierto? Entonces, cuando Mario Galindo se iba, ¿no es cierto?, al ataque, que le gustaba, le encantaba Mucho, irse, sí, pues. entonces aparecía el Loco Páez inmediatamente y cubría la posición de lateral derecho y yo cubría la parte Del Loco Páez. del Loco Páez y detrás mío, ¿cierto?, estaba el Rafa. Entonces inmediatamente dejábamos todo cubierto. Y si era por el otro lado exactamente lo mismo, con el Coco Rubilar. El Coco Rubilar, el Rafa, y después yo, ¿no es cierto?, y se metía el Loco Páez detrás y siempre quedamos muy bien armados. Entonces se veían con confianza. Mario Galindo, tú ves que prácticamente era un delantero más. Además, Espectacular. ustedes, de alguna forma, me imagino, sabían en ese equipo que, está bien, había que frenar al rival, el rival era importante, ustedes tenían una obligación, sobre todo Rafa, tú y el Loco Páez, de marcar lo que otros no marcaban, pero sabían que en algún momento o Chamaco, o Caselli, o el Negro Más, o el Pollo Eli, o el Queco Mesen, les iban a arreglar el partido, ¿no? No, teníamos una fe, pero enorme. Ya del medio campo hacia arriba, pues ya era otra cosa. Era un espectáculo verlo desde atrás, porque todo, o la gran mayoría de las jugadas terminaban casi en goles. Entonces, Debe haber sido raro, Leonel, porque tú tenías ahí una visión, el Gringo Neff y ustedes, los centrales, tenían una visión panorámica de la cancha. Debe haber sido raro de repente ver, me imagino yo, no sé si ustedes estaban demasiado acostumbrados, pero ver el tipo de jugadores y de jugadas que podía generar Chamaco, Caselli y decir, puta que son buenos estos jugadores. ¿Les pasaba eso o ya estaban tan acostumbrados que...?
No, pero no, pasaba, es lo mismo que Mario Galindo. Pues, Mario Sí. Galindo lejos, el mejor lateral derecho de la historia. Lejos, Lejos. sí. Entonces, era fácil. Igual se sorprendían. Era fácil jugar con ellos. El Loco Páez, tú ves que cuando llegó, ¿no es cierto? El Loco Páez en Católica jugaba de 10 y hoy don Lucho Álamo lo hizo jugar de 6 y era un espectáculo también, pues, porque era el único que marcaba. Y el Loco no se caracterizaba por eso, sino que el Loco tenía otra función, Sí, porque po. también es un jugador hábil, jugaba muy bien a la pelota. Entonces se complementaba bien con el resto de los jugadores porque no había diferencia con los jugadores que jugaban de mitad de campo hacia arriba. Entonces cualquiera, ¿no es cierto?, llegaba arriba, cualquiera te podía hacer un gol en cualquier momento. ¿Y en qué momento se dieron cuenta el 73 que esto venía bien? Que esto podía ser para algo grande. Al tiro con estas goleadas, con el Emelec, con la Unión, o el partido clave fue el de Botafogo El en de el Botafogo, Maracaná. sí. ¿Sí? Yo creo que ahí nos empezamos a convencer, ¿no es cierto?, que perfectamente podríamos llegar allá arriba, porque al ganarle a Botafogo estábamos casi a las puertas, ¿no es cierto?, de poder clasificar para la final. Claro. Entonces, pero de ahí Además, vino... nunca un equipo chileno había ganado en Brasil. Nunca. Pero después de eso, fíjate que ahí vino como un relajamiento, porque después de ese partido nos tocaba jugar con Cerro Porteño en Paraguay. Que fue boleta para Y ellos. fue boleta. Sí, pues. Nos dieron boleta. Pero eso fue culpa nuestra, porque yo te digo, nos relajamos. Le ganamos a Botafogo y inmediatamente pensamos, ya, ahora estamos en la final. Ganamos en Chile los partidos que nos corresponden y somos finalistas. Entonces ahí nos confiamos y ahí se nos empezó a complicar un poquito y cuando estuvimos a Botafogo de vuelta también hasta última hora lo sufrimos. Hasta el No gol fue- del pollo cuando no queda nada. Sí, pues no fue tan fácil la cosa. Ya, y Colo-Colo no fue campeón, como dice el Chino Caselli, porque le robaron, o no fue campeón, como dice el Gringo Neff, porque tuvieron la mala suerte que no jugara el Negro Ahumada en Santiago y no pudieron ganar la Independiente. Yo creo que se dieron muchas cosas raras, pero muy raras. Primero, ¿no es cierto?, en Argentina, que nos llevasen en el bus, contratado por ellos, que nos llevasen en pleno centro, ¿cierto?, que pasara a una bomba de benzina, a echar petróleo el bus, a cambiar un neumático del bus, ¿cierto?, y llegar a la hora justa del partido. Si el Zorro Álamo ni siquiera tuvo el tiempo de poder Hacer darnos la la charla. charla. No, si no pudo. Tuvimos que llegar corriendo a equiparnos y salir a la cancha. Así fue como te digo, el enreo que nos hicieron dar y eso estaba manejado, pero Totalmente. se notaba. Después de eso viene el partido. Y yo estoy muy cerca del Negro Ahumada, porque fue más o menos el círculo central. Cuando el Negro, un foul ahí normal, agarra la pelota y la puntea un poco más allá, la aleja 3-4 metros, inmediatamente, sin tener tarjeta amarilla, ninguna cosa, pum, expulsión. Y lo echan de la cancha. Entonces, otra cosa más muy rara que pasó. Y eso, lógicamente, que lo llevó inmediatamente a que al partido siguiente, que fue sacar el de revancha, Te no, falta el gol con el Gringo Neff de todas maneras. adentro del arco. Y después viene el gol al Gringo también, porque también ahí tuvimos un poquito de mala suerte, porque cuando rechaza a Alejandro, ¿cierto?, en vez de rechazar para cualquier lado, la pelota, desgraciadamente, él le pega con la pierna derecha, siendo zurdo, y la pelota le sale hacia el medio. Entonces ahí al Gringo lo metieron con pelota y todo para adentro, y ahí... Y después en el tercer partido te echan a ti. En la definición en Montevideo. En Montevideo. Pero después de ahí nos tocó Santiago. jugar Santiago. Sí. Tú ves que el gol que le anulaba a Carlos también. Absurdo. Bueno. Y llega el árbitro, ¿no es cierto? Y llega al hotel Carrera, donde estábamos nosotros alojados, Arpifilo. Arpifilo. Entonces, no sé, me entró la maldad y yo tengo que reconocer que fue así la cosa. Yo le dije a don Héctor Galvez, que era el presidente de Colo, don Héctor, vaya, mire, si están acá, en una pieza al lado de nosotros, es porque estos quieren arreglo, quieren un algo. arreglín. Hágalo. No, ¿cómo se te ocurre, Leonel? Me dijo, si esto hay que ganarlo en la cancha. No, le dije, en la cancha no lo vamos a ganar. Acuérdese lo que le digo, no lo vamos a ganar. Vaya al lado, ofrézcale plata. Si Como se hacía en esa época. el partido está ahí, ofrézcale plata y vamos a asegurar el partido. No quiso.
Y mira tú las consecuencias. Perfectamente podríamos haber salido campeones también. Ya. Y al final no se dio, y yo me imagino que tú, o el Rafa González, o el Pollo Eli, deben haber pensado en ese momento, puta, de aquí a que volvamos a tener la posibilidad de jugar una final de la Copa Libertadores, quizás cuántos años van a pasar. Y 2 años después la estaban jugando de nuevo con otro equipo, con la Unión. Claro, pero yo no estuve ahí. En esa misma no, po. No, en la zona. Yo Ya. llegué después, llegué el Sí, po. 76, Pero, porque pero, estuve pero 76, era 77. muy difícil que 2 equipos chilenos, Ah, correcto, sí. en 2 años de diferencia, llegaran, Sí. y además de nuevo con Independiente. Sí. Sí, po. Y después llega Cobreloa también lo mismo, pues, que también tenía el partido asegurado cuando le hicieron el gol la última hora, Morena acá en el Estadio Nacional. Entonces también mala suerte para un equipo chileno no haber salido campeón en esa época. Ya, ese era un equipazo. Hablaste también del 79, que casualmente es con Pedro Morales, que es parte vital de tu inicio y de tu historia. Ese equipo también jugaba de memoria. ¿eh? Y tienen Extraordinario. 2 características. Casi no había cambio. Porque Colo-Colo 73, muy de repente entraba Silva, Osorio, Lara. El resto jugaban los mismos 11 todo el año. Y el Colo-Colo 79 tampoco tenía mucho cambio. Exactamente lo mismo, claro. Era súper fácil saber cuál era el equipo titular. No, un equipazo también. Ese fue uno de los buenos equipos también que me tocó. Ahí se repetía Mario Galindo, se repetía Caselli, se repetía el Pollo Eli. Y tú, Claro. de lo que había sido el 73, en el del Ah, sí, 79. sí, Sí, po. correcto. Y se agregaron, qué sé yo, Atilio en el caso de los centrales, Daniel Díaz, El Yello, el Yeyo Nostroza, que era vital, jugadorazo. era el único Chico que marcaba Rivas. al medio, el Chico Ría, Mané Ponce, que Mané era Ponce. extraordinario, y Caselli Vélez. Mira, son 6 años después y se repiten 1, 2, 3, 4 jugadores del 73. Claro. No, Caselli era un jugadorazo. ¿Es el mejor jugador con el que estuviste? Delantero ¿Chileno? número 9, sí. ¿Sí? Sí, de todas maneras, sí. Sí, ¿El mejor central que conociste, Elías, de los chilenos? sí, Elia. Pero Tuviste mala suerte tú, porque si no te hubiera tocado en la misma época, Elías, probablemente en los centrales del Mundial habría sido tú con el Rafa. claro, fíjate que yo creo que uno de los puestos más difíciles de estar en las selecciones fue justamente los centrales de esa época. Porque nosotros acá en el campeonato por lo menos habíamos 8 o 9 centrales, todos a un mismo nivel, todos muy parejos. En todos los equipos habían buenos centrales. Porque al margen, ¿no es cierto?, del Rafa conmigo, está el Flaco Gatilla con Papudo Vargas, está René Valenzuela, está el Mocho Gómez, está el Flaco Fuentes, Muchos centrales. muchos centrales, René Valenzuela, Sí. Mario Soto. Y más encima, de afuera, venía de tanto Elías, venía Quintano, estaba Juan Rodríguez. Juan Rodríguez también. Sí, po. Entonces había muchos centrales y todos del mismo nivel. O sea, entonces había que sacarse la mugre para estar ahí nominado en la selección. Oye, y esa llegada a Unión fueron 2, 3 años hasta el 78 y ahí vuelves a Colo-Colo. 79 al 85 y son otros 7 años. ¿Esa segunda etapa la sientes mejor que la primera? ¿O en la memoria son parecidas? Mira, lo primero, ¿no es cierto?, es lamenté mucho, me dolió mucho de irme de Colo-Colo, porque eso no es porque yo haya querido, no fue así la cosa. Yo creo que hay que decir las cosas tal cual son. A nosotros, don Héctor Galvez nos trató muy mal. A mí, sobre todo, cuando yo fui, porque nosotros nunca tuvimos un representante, nada, sino que Arreglaban, uno mismo conversando. iba a hablar. Claro. Y yo tuve la oportunidad de conversar con don Héctor, ¿no es cierto?, la renovación de mi contrato, y me mandó a la mugre, y con puro garabato, Porque estabas pidiendo un poco más. porque estaba viendo, pero no era tanto también. Mm. Porque No, comparado con lo de ahora. Si me pongo, fíjate, a hacer una comparación a lo que me dio Abel Alonso cuando me fui a Unión, a una comparación a lo que yo le pedí a Colo-Colo, tú te matarías de la risa. Te matarías de la Varias risa. veces menos. Te digo, pero 20.000 veces menos. Entonces, La sensación que tengo yo, corrígeme tú que lo viviste de adentro, es que
para bien o para mal, digamos, lo que trató de hacer Colo-Colo en esa época y Aladino Galvez, Héctor Galvez, era sacar la mayor cantidad de plata posible de lo que había sido lo del 73 para poder hacer el estadio el 75. Te iba a decir eso mismo yo. Sí, yo creo que dejó Porque de lado tú, el Rafa, el Pollo, Caselli, Galindo. Galindo, los dejaron ir a todos. Nos fuimos todos. Sí, po. Claro. Para él- poder hacer el estadio. Eso, correcto. Esa fue la intención de él y por eso que nos desmanteló al equipo. Él desmanteló al equipo porque perfectamente podríamos haber seguido jugando varios años más, todos los mismos, pero no fue así, no fue así. Pero él, como te digo, obsesionado con terminar el estadio y nos trató muy mal. Por eso a mí me dolió mucho que me tratara con garabato, cuando yo siempre fui muy respetuoso. No, ¿y para qué le podría haber dicho no se puede? Claro. O queremos hacer esto del estadio. ¿Te dolió viste la inauguración por televisión? ¿Cómo lo hiciste? ¿Del 75? Que Colo-Colo inaugurara el estadio y... No, yo estuve ahí. Pues. Ya. No, el 70. ¿Alcanzaste a estar? Sí, pues cuando le ganamos a Aviación 1-0, claro. con Orellana. Claro, sí, la gente llegaba con su diario ahí para sentarse en un diario o en un cojín. Las bases eran todas de concreto, no había ni agua en los baños. Claro. No, yo alcancé a jugar ahí y el pasto, bueno, la cancha no era de pasto, porque si el pasto era bruto, tenía peladuras por todos lados, pero no era una cancha pareja, absolutamente nada. Totalmente una cancha de... Alcanzaron a jugar 6, 7 partidos, no más que eso. Claro. Y ahí volvieron al Nacional porque no se podía, ¿no? Así es. Sí, pues. Ya. Oye, mira tus cifras, 556 partidos. 556 partidos. Es el segundo jugador, Leonel Herrera Rojas, con más partidos en la historia de Colo-Colo. 9 títulos, 5 de primera división, 70, 72, 79, 81, 83, 4 Copa Chile, 74, 81, 82, 85, la Copa del 73, la primera final de Colo-Colo en Copa Libertadores, este equipazo el 79. Redondo, ¿no? ¿Sientes que así es, habría que agregarle también el título que gané con O'Higgins. Bueno, estoy hablando de Colo-Colo, pues este es el centenario Colo-Colo. Ya, perdón. ¿Y con Unión también fue campeón? Y con Unión también fui campeón. Sí, pues. Era bueno ese equipo. ¿Alcanzaste a jugar con el Tano Novelo y con Palacio? Sí. No, un equipazo también. Era muy buen equipo. ¿Quién más estaba? Lucho Miranda. Estaba Lucho Miranda, el Pollo Eli. estaba Lenzo Escobar, el Rafa González. ¿Peredo era el 9? Peredo, claro. Mario Ben. Estaba el Chino Arias. La Cera. Machuca. No, también había un buen equipo. Mario Soto. Era súper buen equipo. Bueno, ahí tenía otro central, pues. Sí. En esa época de los buenos centrales. Yo siempre cuento que una vez iba volviendo al colegio, 76 había sido campeón Unión, y habían elegido el mejor jugador del año al Tano Novelo, que venía de Boca. Y iba volviendo en una micro por Providencia, pero te juro que es la semana después que había sido campeón. O sea que en ese momento era el mejor jugador en Chile, la estrella máxima. Y se sube a la micro, el Tano Novelo, en Providencia con los Leones, porque venía para acá, para la MEA con Estación Central. Puntito. Así eran los jugadores de antes. Sí. En micro, daba lo mismo. No te encontráis con esos grandes autos y con la... Salvo había algunas excepciones, pero no... Claro, era verdad. Era otra cosa. Claro, si nosotros cuando entrenábamos en Gasco, por ejemplo, yo tomaba la liebre ahí en la Alameda. Y la gente decía, viene Leonel Herrera. Y estaba acostumbrado. O ni te hablaban. Pero ¿te reconocían? Sí, igual. Sí. Igual había menos tele, menos... Sí, pero igual te reconocí. Y como vivía en el centro, entonces me era más fácil todavía. Ya, explícame una cosa. Yo te vi mucha, no sé, el 70% de tu carrera, la primera parte no, pero el resto sí. Y yo era colocolino, así que había jugar a Colo-Colo siempre. A ti te tenían respeto los rivales, porque era un jugador fuerte, porque pegaba, digámoslo con todos sus nombres, pero tengo la sensación de que tenían respeto también los árbitros, porque, te voy a decir esto, pero no te enojí, a ti, al Bocón Ormeño y a 2 o 3 jugadores más, no sé si te meto a Lito Rodríguez o no, los debieron expulsar 500 veces más de lo que lo expulsaron. ¿Qué era eso? Le iban a hablar al árbitro, era que lo conocían de antes, porque los dejaban pegar un poco más.
No me digáis que no, porque los dejaban. No, sí, mira, con el chico Martínez, Alberto Martínez, antes de los partidos, nos colocábamos y, bueno, empezábamos a conversar. Y lo único que no le gustaba a él, que le echaran la gente encima. Que lo acusara frente al público, moviendo los brazos, qué sé yo. Porque eso, pero imposible. Entonces me decía, mira, si tú querés pegar, pega nomás, pega. Pero no me levanté los brazos ni me acusé porque te voy a echar inmediatamente. Así que es cosa tuya. Ya, chico. Vaya avisado. Métele más chico. Tenía mucha confianza. Ya, métele más chico, ningún problema. Entonces, por eso que casi nunca teníamos expulsiones, porque nosotros también le ayudábamos a él. Pues, o sea, no es una cosa que le hacíamos un poco más fácil la tarea de arbitrar. Pero así como con Alberto, también con todos los demás éramos exactamente lo mismo. Había conversación, pero era muy respetuoso. Eran simpáticos ustedes. Era muy respetuoso con ellos también. Así. Sí, no, muy respetuoso. Entonces, me acuerdo, pero a mí me llamaba la atención. Yo decía, a Pepito Pérez, si hace ese foul, lo echan al tiro. A Leonel no lo echaban. Al único parecido que se me ocurre es el Bocón. El Bocón también le pasaba un poco lo mismo. Y no lo echaban al tiro. Como que lo aguantaban un poco más. Pero uno también recibió patadas, como te digo. Yo recibí golpes en la cara, en la ceja acá. ¿Con quién tenían los duelos más duros? Que comecen cuando estaba en Palestino, pero ¿con quién? Claro, con el Queco, con Juan Carlos Letelier. Ya, con Fabiani también, Oscar Fabiani, con el Fiera Ramos. pegaban. No pegaban. Eso. Pegaban su Sí. Ahora, yo era bien chico y vine a ver que era para juntar plata, me acuerdo en esa época, el debut de Argentinos Junior con Maradona en el Estadio Nacional contra Colo-Colo, que ganó Colo-Colo 3-2. Este Colo-Colo el 79. Y, primeros minutos, como era Maradona en esa época, era livianito, no sé qué, diagonales, todo en el suelo. Segunda diagonal, tercera diagonal, y aparece Leonel Herrera y hasta ahí llegó Maradona. Lo próximo que vi era un señor en la tele, un jovencito Maradona que decía, ¡mamita! ¡Mamita! ¿Ese fuiste tú? ¿O no? Sí. No, sí fui yo. Pero tenemos que reconocer también que Raúl Ormeño le tiró cada viaje. Sí. El flaco Garrido, que no le pegaba una patada a nadie, le tiró también cada viaje. Entonces, la diferencia es que no lo agarraron. No lo agarramos, Tú supiste agarrarlo. pero le tirábamos igual. Sí. Entonces ahora, claro, se encontró con una casualidad mía y ahí... Hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás llegó, salió de la cancha, pero fue al final, sí. Sí, quedan como 5 minutos. Sí. No, si no te matamos porque habíamos pagado para ver a Maradona y lo sacó de la cancha. Leonel, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por todo lo que le diste a Colo-Colo, por lo que le sigues dando siendo figura histórica en estos años de Colo-Colo. Y me imagino que también lo sientes así, un privilegio estar vivo y bien en el año 100 de este club. Claro, es hablar de Colo-Colo, es hablar de mi familia, hablar de historia, ¿cierto? Para mí Colo-Colo lo es todo. Todo fue siempre y va a seguir siendo así hasta que... Porque ahora quedan generaciones, a lo mejor no en lo futbolístico, pero sí como hincha, ¿no es cierto? Quedan mis nietas, después van a venir también quizás otras personas que también se van a querer agregar al grupo, porque mi familia en el norte, siendo, como te decía anteriormente, 11 hermanos, éramos todos colocolinos, y mi mamá y mi papá exactamente lo mismo, ya éramos 13. Entonces esta familia fue creciendo y ojalá no se termine nunca también. ¿Qué sentiste? Se me olvidó preguntarte eso, lo último. ¿Qué sentiste esa noche del 91 con el tercer gol que ya daba la Copa Colo-Colo de tu hijo Leonel? No estabas acá en Santiago, estabas en Temuco, ¿no? Temuco. Sí, ¿qué sentiste? ¿Sentiste Mira, así como, gracias a Dios por esta revancha? ¿Qué Mire, yo tuve muchas satisfacciones dentro de mi carrera, pero la alegría más grande fue justamente esa. Porque yo estaba solito en Temuco, arrendaba una pieza, y viendo el partido solo. Entonces, claro, Colo-Colo iba ganando 2-0, pero siempre nosotros teníamos la mala suerte, ¿no es cierto?, de que a última hora algo va a pasar, o no ganara o no empatara. Entonces, no estaba la tranquilidad todavía como para poder disfrutar y así, ya, por fin somos campeones. Pero cuando hace el gol mi hijo, yo te digo,
Me paro encima de la cama, salté, menos mal que no le pegué al techo, pero cuando caí quebré todas las tablas de la cama. Te lo digo Amarilla. honestamente, quebré todas las tablas de la cama y lo único que quería era salir corriendo a la calle y empezar a gritar que por fin somos campeones, que mi hijo acá, que mi hijo allá. Te digo, fue la alegría, pero más grande hasta el día de hoy que yo he sentido en el fútbol. Qué bonito. Todos sentimos la misma alegría, pero nadie a la altura de lo que sintió Leonel. Leonel, por favor, el recuerdo de tu visita a este programa, que va a quedar además grabado para siempre, ¿eh? Las próximas generaciones, nosotros no vamos a estar, pero van a seguir viendo el video de lo que fueron estas conversaciones, en este caso contigo. La bebida oficial del club, los audífonos oficiales del club, de Philips, para que escuches partidos, música, lo que quieras. Gracias. Y este recuerdo del programa que es el podcast centenario, que va a haber uno solo. Nunca más va a haber un podcast centenario, salvo cuando ya no estemos. Quizás en 100 años más, ojalá. Lléveselo, guárdelo. ¿Guardaste cosas? Pocas. Los jugadores de tu generación no guardaban muchas cosas. Lo que más siento es no haber guardado camisetas. Ya. No fueron muchas las camisetas que Porque guardé. además había 3 camisetas en el año, pues ahora hay 100.000 que hacen las fábricas. ¿Cuántas camisetas te daban cuando comenzaba un año? No, pues una nomás. Una y la de recambio. Y chao. Y chao, nada más. Sí, pues, eran mucho menos. Sí. Te agradezco mucho No, gracias, Leonel, realmente vuestra invitación. Estamos a tus órdenes, ¿cierto? Somos amigos muchos años Sí, pues. y eso es lo que más uno destaca. Gracias, Leonel. Y que nos sigue yendo bien a nosotros. Sí, pues, A ojalá. Colo-Colo. A Colo-Colo, Sí. ojalá. Leonel Herrera, un capo entre capos. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo del podcast Centenario. Chao.